Bueno, tenía muchísimas ganas de hacer este video porque realmente ustedes no se imaginan la cantidad de mitos que hay en torno al divorcio. Y son mitos que los mismos cónyuges se crean entre sí o en su propio entorno. Entonces, la verdad es un video que es muy importante, pero es como hasta muy divertido porque digamos que se forma en el entorno de las personas unas creencias tan infundadas que toman tanto arraigo que cada uno de ellos o se lo interioriza al otro de manera consciente o de manera desinformada, pero entre cada uno de ellos se forja una información que no corresponde a la realidad del asunto. Entonces voy a contarles 5 mitos que se presentan dentro de los muchísimos que hay, pero quiero hablarles como de estos 5 particularmente que se forjan en torno a la toma de decisiones de divorciarse. Por aquí incluso los tengo anotaditos para que no se me escape ninguno. El primero de ellos: jamás le daré el divorcio. Esa es una expresión que puede venir de él o de ella. Todas las causales, todos los mitos, perdón, de los que les voy a hablar puede provenir de él o de ella. Aquí no estamos hablando de género, sino de la situación y de la desinformación que se genera. Entonces el primero: jamás le daré el divorcio. No, no, o sea, eso no puede ser una versión que le vendamos al otro cónyuge porque no es verdad. Para uno divorciarse hay unas causales que son legales y que pueden ser alegadas por quien las considere pertinentes y puede tramitar su divorcio bajo esas causales. Entonces, por ejemplo, lo que es el artículo 154 del Código Civil nos dice algunas de ellas: la embriaguez habitual, el maltrato, la infidelidad, la separación de cuerpos por más de 2 años, el mutuo acuerdo. Entonces miren que hay causales que la ley misma me está diciendo: si usted se quiere divorciar, hágale, pero eso sí, tiene que encuadrar en una de estas causales. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? Que se puede hacer de mutuo acuerdo o no. Cuando estamos de mutuo acuerdo es porque los dos dijimos: listo, definitivamente no vamos más y nos vamos a divorciar, y eso facilita, acorta, disminuye el tiempo del proceso. Entendiendo que el mutuo acuerdo, como se los dije en un video anterior, incluye no solamente la decisión de querernos divorciar, sino el acuerdo con los menores con respecto a cuotas alimentarias y regulación de visitas, y también la liquidación de sociedades conyugales, qué bienes activos y pasivos le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, esa versión de jamás le voy a dar el divorcio, eso no es cierto, siempre y cuando se encuadre la causal. El que la considere que la puede alegar lo puede hacer de manera judicial y va a ser únicamente el juez quien va a decir si procede o no el divorcio, y ahí sí se podrá tomar como esa decisión final bajo sentencia judicial. Ya cuando es de mutuo acuerdo es en notaría, es muy sencillo, no hay mucho que demostrar, simplemente es el mutuo acuerdo y listo. Entonces ese es el primer mito del que estamos hablando. El segundo: nunca va a volver a ver a los niños. Si nos divorciamos, sepa y entienda que jamás olvídese de sus hijos. Tampoco, jamás, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque los derechos del padre o de la madre no se disuelven, no se liquidan, no se acaban con el divorcio. No, los derechos del padre y las obligaciones del padre y de la madre surgen y se conservan desde el mismo nacimiento de los menores, desde la existencia de los menores. Es más, hay una creencia de que es el derecho del papá o de la mamá ver a sus hijos, y obviamente sí, pero no, el derecho es el del menor. El menor es el quien tiene derecho a compartir tiempo con su papá o con su mamá o con los dos. Entonces, ninguno de los dos cónyuges tiene la potestad, la posibilidad del arbitrio de decir: hasta aquí le llegó su hijo, olvídese de él, olvídese que es papá o mamá. No, eso es un derecho del menor y tiene que ser respetado, porque los hijos tienen total derecho de crecer al lado de su papá, al lado de su mamá, y no quiere decir que tengan una convivencia conjunta. Pero ninguno de los dos puede decir: es que con el niño ya no cuente más, a mí no me vuelva a escribir para eso sí, sígame pagando la cuota. No, porque todo tiene que ser conservado bajo las mismas proporciones, ¿cierto? Entonces, segundo mito: si nos divorciamos, jamás vuelve a ver a los niños. Falso de toda falsedad. Esto solamente ocurrirá cuando uno de los padres esté privado judicialmente de la patria potestad, es decir, y que también son causales expresamente consagradas en la ley, es decir, cuando un juez haya dicho: usted papá o usted mamá está privado de la patria potestad sobre su hijo porque incurrió en esta causa.
Es la única forma en que alguno de los padres pierde los derechos, eso sí, siempre va a conservar las obligaciones. ¿Listo? Tercer mito. Yo le doy el divorcio, pero yo no le pago cuota alimentaria por el menor. No, yo no se la puedo pagar, usted sabe que yo me gano el mínimo, si quiere le firmo lo que sea, pero no me incluya ninguna cuota alimentaria. No es posible, porque la obligación de los padres no va de acuerdo a si me gano el mínimo, si me gano 2 salarios, 3, 5, 15. La obligación de padres está en la manutención, el sostenimiento y obviamente darle una viabilidad económica a la existencia del menor. Entonces, el hecho de que te ganes el mínimo, el hecho de que seas un trabajador dependiente o independiente no te va a exonerar de las obligaciones económicas que como padre o como madre tú tengas con el menor. ¿Esto qué quiere decir? Que indistintamente de lo que tú te ganes vas a tener siempre una obligación económica con respecto al menor. Lo que sí va a determinar el monto que tú te ganes es a cuánto asciende esa obligación. Yo no le puedo decir a mi excónyuge que se gana un mínimo que me pague de cuota alimentaria 2 millones de pesos, porque es absolutamente incoherente. Como tampoco le puedo decir al esposo o a la esposa quien se gane 5 o 6 salarios que me pague un salario mínimo, ¿cierto? Es decir, todo es en proporción y obviamente hay que tener esto muy en cuenta. Cuando hay varios hijos, así sean de diferente madre o de diferente padre, todos los hijos tienen igualdad en los derechos económicos, es decir, si el papá o si la mamá está en un divorcio y aparte de eso tiene hijos por fuera de ese matrimonio, ese dinero que le queda para ser repartido como manutención económica o como cuota alimentaria tiene que ser distribuido entre todos los hijos que haya, sea con el mismo esposo o no o esposa, porque yo no puedo desmejorar la condición, el derecho de ninguno de mis hijos por la exigencia de mi esposo o de mi esposa. ¿Listo? Entonces, tercer mito, yo le doy el divorcio, pero yo no le pago cuotas alimentarias. No, falso de toda falsedad. Cuarto mito, yo le doy el divorcio, pero sabe que no le toca absolutamente nada porque yo todo lo compré solo o sola. Tampoco. Hay una creencia que cuando los bienes están a nombre de uno de los dos, sea él o ella, se le vende la idea al otro de que como no está a nombre suyo, a usted no le corresponde nada. Es que acuérdese que eso está a nombre mío. Es que, ay doctora, es que esa finca, este apartamento está a nombre de él o ella y no está a nombre mío. Entonces él me dice o ella me dice que es que a mí no me toca nada. No es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la decisión de casarme, desde el día 1 de matrimonio, se forma algo que denominamos sociedad conyugal. Eso quiere decir que entre el esposo y la esposa, además de ser esposos, se convirtieron en socios. Entonces, todo lo que ingrese a ese patrimonio, sea que lo compre uno, sea que lo compre otro, hace parte de una bolsa común y los dos tendrán igualdad de derechos sobre esos bienes y obligaciones, porque es que los pasivos también hacen parte de la sociedad conyugal. Cuando estamos generalmente haciendo liquidaciones, nos cuentan lo que tienen. Tenemos una finca, un carro, un lote, una cuenta y todo se va en activos, pero no se mencionan los pasivos y los pasivos hacen parte fundamental de la liquidación. De hecho, cuando se tienen muy claros es que se facilita este tema de poder decir quién debe de cubrir esta obligación, quién debe de cubrir la otra y se logra de una forma muchísimo más amable este tema de la liquidación. Pero por favor, sáquense de la cabeza que si lo que conseguimos dentro del matrimonio con bienes propios del matrimonio, es decir, todo lo que tenga el esposo o la esposa dentro del matrimonio son bienes comunes. Así lo haya comprado uno de los dos, es un bien social, es un bien de los dos. Hay un tema que después hablaremos de él, que es la subrogación. La subrogación es cuando yo tengo un bien con el cual llegué al matrimonio, es decir, era un bien propio, es un bien que yo tengo, no hace parte de la sociedad conyugal, pero resulta que lo voy a vender. Cuando yo lo voy a vender, si ya estoy casada, al momento de venderlo, yo debo de hacer una solicitud de subrogación para que el patrimonio que me genere la venta de ese inmueble siga siendo propio. Si no lo hago, adivinen, se vuelve parte de la masa social de la sociedad conyugal. Eso lo vamos a hablar un poquito más amplio en otra conversación. Entonces, cuarto mito, no me toca absolutamente nada porque está todo a nombre de él o a nombre de ella. Falso, no es así. ¿Listo? Y el quinto de los mitos es
él o ella me dijeron que si yo me divorcio, si nos divorciamos, se lleva a los niños para otro país, saca a los niños del país. Entonces esto tampoco es cierto en cierta medida, porque la decisión de sacar a los hijos del país no es una decisión autónoma, no es una decisión individual, es una decisión conjunta que obligatoriamente, escúchenme bien, obligatoriamente implica la autorización, la aprobación, el aval del otro padre, sea del padre o sea de la madre. Si el papá se quiere llevar al niño o la niña fuera del país, la mamá expresamente le tendrá que dar la autorización. Igual ocurre, si la mamá quiere sacar al niño o la niña del país, el padre obligatoriamente, cuando digo obligatoriamente no es que esté obligado a darle el permiso, sino que la mamá debe de contar obligatoriamente con la aprobación del permiso por parte del padre. Entonces este permiso no es decirle sí, hágale que se los puede llevar, no hay ningún problema, no. Este permiso es ante notario y ya cuando va a ser de pronto una salida muchísimo más amplia por estudio, porque va a vivir en otro país, pues será elevado a través de escritura pública. Entonces esta es otra de los mitos y que llena de temor a las parejas porque dicen, no, pues cómo nos vamos a divorciar si es que él o ella me dijeron que se los va a llevar para otro país, X cual sea. Entonces, para que sepan que esto no es una decisión autónoma de uno de los padres, no, es de los dos. Eso sí, si hay uno de los dos que no quiera dar el permiso, tampoco el otro se va a quedar maniatado porque es que no me quiso dar nunca el permiso, no. Están las herramientas judiciales para tramitar salida del país de menor de edad a través de orden judicial, ¿cierto? Entonces, todo tiene un deber ser, todo tiene un proceso, todo tiene una forma de hacerse, pero también para todos siempre va a estar el mutuo acuerdo, que es la mejor de las opciones. Entonces este quinto mito también queda absolutamente desvirtuado porque cuando el padre o la madre saca al hijo del país de esa manera, pues primero está incurriendo en un delito que es el uso arbitrario de la custodia. Eso no se puede hacer de esa manera. Segundo, muy probablemente lo estará sacando de manera ilegal porque no sé, puede ser que esté omitiendo información, algún documento, haya de pronto indicado información que no corresponda. Entonces, para que sepan que estos 5 mitos de los que les estamos hablando no es porque dijimos de qué vamos a hablar hoy y miremos a ver de qué conversación ponemos como sobre la mesa, sino porque realmente son situaciones que se presentan y créanme que de verdad en los padres se genera muchísimo temor de todas estas situaciones que, como ustedes pueden ver, son totalmente desvirtuadas, son totalmente falsas y que hay situaciones muy puntuales, demasiadamente específicas, las que sí van a dar la posibilidad de que se generen alguna de ellas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Cualquier duda, consulta, inquietud acerca del divorcio, por favor asesórense. Divorciarse es una decisión supremamente importante y delicada, más aún cuando hay hijos y cuando hay patrimonio. Entonces no es una decisión a la ligera. Hay personas que en el entorno ya vivieron la situación y pueden dar un abrebocas de lo que puede suceder, pero no son los idóneos para darles la información de una manera concreta y precisa. Entonces visiten nuestra página web, se las vamos a dejar en la descripción. Por favor, agenden sus citas, asesórense y tomen decisiones informadas. Chao.